Los materiales de construcción comprenden recursos minerales que se emplean en obras de vivienda e infraestructura. Son los elementos más utilizados por los seres humanos en el planeta después del agua, especialmente en obras de construcción en las ciudades. Los de mayor uso son cemento, hierro, arcillas, arenas, gravas provenientes de depósitos o aluviones y piedras de revestimiento. Cuando nosotros analizamos materiales en construcción, en este momento lo analizamos bajo 5 grandes familias. Hablamos de materiales metálicos, los poliméricos como este tipo de elementos, los cerámicos como este tipo de elementos, los vidrios que tenemos acá y los elastómeros que tenemos hoy en día como materiales de caucho normal. La extracción intensiva de estos materiales destruye la biodiversidad, es decir, la riqueza biológica comprendida por la fauna y la vegetación en las zonas invadidas por esta minería. También deteriora los ecosistemas al desvirtuar el régimen de lluvias y el patrón de vientos. Desestabiliza los terrenos con la remoción de gran cantidad de material. Devora el paisaje, es decir, el aspecto bello del ambiente que nutre el espíritu humano, rompiéndose así el vínculo sensible de los individuos y de la sociedad con su territorio. En el altiplano cundiboyacense es evidente este desastre. En Bogotá, en las heridas en el paisaje urbano causadas por la extracción a cielo abierto de materiales pétreos, en el municipio de Nopsa, en las veredas donde se extrae cal, en la intolerable polución del aire y en el abatimiento de los terrenos. En Paz de Río, en la afectación de los lechos y en la contaminación del agua de los ríos Apagua y Chicamocha, debido al vertimiento de subproductos de la minería de hierro. En Isa y Nopsa, es palpable la extinción de montañas, quebradas, especies animales y vegetales por causa de la extracción de puzzolana. Este panorama apocalíptico ha sustituido al que fuera un paisaje bucólico, hermoso, pletórico de vida. Como si lo anterior fuese poco, las empresas mineras no pagan las enormes pérdidas y desequilibrios que causan en el medio ambiente. Por el contrario, dejan una deuda pendiente con las comunidades afectadas y las futuras generaciones. La minería de materiales de construcción es necesaria. Las ciudades se construyen a partir de este tipo de materiales. Por lo tanto, debates de nivel nacional, como si es necesario sacar oro, si es necesario sacar carbón. En el caso de los materiales de construcción tienen un nivel totalmente diferente, dado los requerimientos que efectivamente la sociedad hace de este tipo de materiales. Lo que vale la pena no perder de vista es que finalmente todos en la ciudad usamos y hacemos aprovechamiento de lo que generan los procesos extractivos mineros. Porque de alguna manera todos los sitios donde habitamos, todos los sitios que recorremos o los sitios por donde circulamos han usado arena, gravilla, ¿cierto? O materiales de construcción que se extraen en este tipo de escenarios. Llámense arena de río, llámense gravillas, llámense arcillas para producir ladrillo, ¿sí? O para producir bloques. Es decir, de alguna manera nuestra vida está impregnada, ¿sí? Así no lo veamos de manera directa, por la presencia de elementos que han sido extraídos, ¿sí? En procesos de minería. Bueno, los materiales de construcción en su extracción, uso y desecho tienen grandes inconvenientes frente al medio ambiente. Podemos decir nosotros que los materiales de construcción producen el 40% de los desechos sólidos, consumen básicamente el 40% de la energía, estamos hablando de materiales naturales como la madera, el acero, etc. Estamos hablando que producen el 30% de las emisiones de CO2 y CFC al medio ambiente. De igual manera podemos decir que producen algo que llamamos nosotros el síndrome del edificio enfermo, que son todos los problemas que generan los materiales al interior de las edificaciones y como proceso de uso de las personas que habitan dichos espacios arquitectónicos. La obtención irresponsable de materiales de construcción afecta a 3 aspectos principales del ambiente que son el aire,
por la contaminación de residuos que se propagan y son la principal fuente de enfermedades del sistema respiratorio en las zonas de influencia de esta industria. El agua, por el vertimiento de desechos que obstruyen los cauces de los ríos ocasionando avalanchas. Y por la creación de zonas inestables que amenazan a las residenciales. Finalmente, por la destrucción de la capa vegetal de las zonas sometidas a esta explotación. ¿De dónde provienen los materiales que vienen a Bogotá? Eso vienen de un gran material de los llanos orientales, de Boyacá, de los Santanderes. Y es ahí cuando uno dice este crecimiento ilimitado, irracional de las ciudades, pues está haciendo que en otros territorios se generen afectaciones. Y por eso hay una responsabilidad regional de todo lo que una ciudad como Bogotá está generando. Yo creo que lo más importante pues desde la llegada de los españoles es el cambio rotundo que hubo de la concepción de la relación con el agua, del ser humano con el agua. Esto era un antiguo lago, usted puede ver rodeado de montañas y uno puede ver el lago. Hoy es un lago urbano, pero fue un lago de agua. Cuando los indígenas vivían aquí, ellos eran parte del ecosistema, parte del lago, parte de las montañas, parte de la atmósfera. Para nuestros abuelos indígenas muiscas, las casas ceremoniales, sus casas de habitación son muy importantes. Lo podemos notar nosotros en este lugar, en el Cusmuy. El Cusmuy es una casa ceremonial, es casa de agua. Podemos notar nosotros que en este lugar hay millones de detalles, los cuales reflejan tanto su sabiduría, su entorno, la geometría sagrada que encontraron ellos en la naturaleza. Los chibchas utilizaban en la construcción de sus casas materiales como adobe, utilizaban estiércol de venado, paja, utilizaban la guadua, el chusque, lo cual era para ellos muy especial porque no era solo el complemento de esos elementos para fortalecer la construcción, sino toda una simbología a través de ese tipo de materiales. Los españoles realizaron varias expediciones. La mayoría de ellas, obtuvieron ganancias, algunas piezas de oro, pero fue mayor la inversión para llegar a este lugar que lo que ellos obtenían de ganancias. Fueron pérdidas tanto de vidas humanas como económicas. El material que se sacaba de la montaña, por lo general lo utilizaban ellos para la construcción, de sus hogares de habitación. Hacia 1900, ya cuando podríamos decir nosotros que ya ha pasado un poco la fiebre por el oro, este lugar fue utilizado como cantera por el municipio de Sesquilé, es decir, utilizaron la montaña como maquinaria pesada para sacar ese material de la montaña y utilizarlo en las carreteras. El arribo de la industria cementera ha generado en el municipio de Suezca unos problemas asociados a la pérdida de la calidad del aire por las emisiones producto de la actividad industrial. Principalmente se ha incrementado la concentración de material particulado. Se cambió el plan territorial de Suezca con el ánimo de darle una cabida a Cementos Tequendama. Aclaro, donde está Cementos Tequendama, el POT era una reserva forestal. Pero, y esto es importante que lo conozcan, por una simple interpretación de un funcionario se le dio el permiso para la construcción, siendo que ese permiso debía haber sido aprobado por el Consejo Municipal de acuerdo a un acuerdo.
y construyeron una cosa más grande porque como no necesitaban de licencia ambiental, y el municipio les siguió dando las licencias de construcción, hasta que ustedes pueden ver esa obra que está enfrente, que es mucho más grande que el municipio y que genera impactos. El primero, pues el paisaje, porque la visual de ella es enorme en comparación con lo que es el municipio. En una de las reuniones, pues uno decía, bueno, ¿y pues cómo va todo ese manejo ambiental? Y, claro, por supuesto, y la planta toda se va a pintar de verde, en especial el domo, ¿no? El domo ese que ven ustedes al fondo va a ser verde, tal cual lo decía así, ¿no? El domo va a ser verde para que no contraste con el entorno natural que va a tener la empresa. Verde que a los menos de 2 meses eso ya estaba gris y nunca volvió a ser verde. Los efectos medioambientales que la cementera tiene a nivel Suezca se ven principalmente afectados en cuanto a flora. Cuando uno entra a Suezca se puede ver que un lado es más verde que el otro incluso ya se torna gris. Eso por una parte. Por otra parte, afecta naturalmente a las personas aledañas a ella, en el sentido de que recogen y utilizan el agua que nace cerca. Llega a una fábrica de cemento que se plantea como una posibilidad laboral. Sin embargo, lo que la gente todavía no se ha dado cuenta es que aunque le paguen la salud y las pensiones, tienen que llevar a los niños cada vez más al médico, porque ya está comprobado que las afecciones respiratorias han aumentado considerablemente. Yo lo siento en la boca, lo siento cuando en la casa hay que limpiar 2 o 3 veces el polvo de la casa, lo siento cuando en las noches uno duerme y está el sonido del murmullo, ¿no? Y cuando están como rompiendo unas piedras, eso suena como ¡pa! Ese es el sonido de la noche ahora en Suezca. Aquí se ha producido realmente una polución y contaminación del medio ambiente ya determinada a través de una universidad que nos prestó la colaboración. Lo que se encontró con este estudio fue que las concentraciones de material particulado en su mayoría exceden la norma nacional de calidad del aire, que está establecida en un límite de 100 microgramos por metro cúbico de material particulado. En Suezca hay excedencias hasta de 3 veces ese valor, encontramos concentraciones de 360 microgramos por metro cúbico. Esto significa que en el caso de afectación a la salud humana, la población del municipio en ciertas veredas, su probabilidad de enfermarse por contaminación atmosférica es 3 veces mayor que en una zona que cumpla la norma, por así decirlo. En cuanto a monóxido de carbono, es un gas contaminante producto de combustión incompleta, es un gas tóxico que puede generar la muerte en altas concentraciones. También se encontró en zonas próximas a la actividad minera este contaminante. Y en dióxido de carbono se trató de verificar si existía en la atmósfera baja, que es poco habitual, ni siquiera en un centro urbano altamente densificado como Bogotá uno encuentra concentraciones altas de CO2 en superficie, pero en el municipio de Suezca no solo se encontró, sino se alcanzaron concentraciones de 600, 700 partes por millón de CO2. Esto es simple y llanamente porque en el proceso de elaboración del cemento, como es una calcinación, el subproducto de este proceso de calcinación es el dióxido de carbono. Entonces el CO2 nos permite identificar claramente que la actividad cementera sí tiene un efecto sobre la calidad del aire en el municipio. O sea, algo tiene que pasar, es una erosión, es una montaña, se siente triste, o sea, ya es de sentido común decir licencias ambientales o no licencias ambientales. Por Dios, son heridas que le estamos causando, sí, a algo que los indígenas decían la madre tierra. Esto es territorio ancestral muisca. Y aunque no los veamos, yo sé que están acá. Y las relaciones con la tierra, que es con nuestra madre, tienen que ser sanadas nuevamente. Lo único que yo he visto es el aporte que ellos cancelan como impuesto al ser industria. Pero en cuanto a regalías, no he visto la primera regalía que llegue al municipio a través de la explotación que está haciendo esta empresa en el municipio.
de regalías no hay absolutamente nada. Lo primero que nosotros hemos aprendido de esta experiencia es que vamos a negociar directamente con la alcaldía. Nosotros no tenemos nada que negociar con la empresa, para así ponernos en defensa del interés público, en defensa de la alcaldía, en defensa del patrimonio, que son los recursos naturales y lo que son nuestros ecosistemas. Eso es lo primero. Lo segundo es que no le tenemos ya miedo al capital, ni al terror que él puede generar, ni a las amenazas, ni a las indirectas, ni a los sufragios, ni a nada de esas cosas. Entonces, lo segundo es no tener miedo de las amenazas de personas que estando vinculadas a la empresa van a decir, oye, pero es que si acaban con esta empresa tú me dejas sin empleo. Y entonces tú eres mi enemigo porque no ves que con ese empleo es que yo mantengo mi familia y entonces estás en contra mía. Poder entablar también diálogos con esos trabajadores de tal manera que podamos tenerles un empleo alternativo. Hemos aprendido a confiar en nosotros, a ir con documentos elaborados y con un solo vocero, alguien que nos representa, pero que dice exactamente lo que previamente se concertó, y que si va y negocia con quien tiene que negociar y se sale de lo que previamente la comunidad decidió, regrese a hablar con la comunidad para decir, mire, hay que modificar esto, ¿qué opinan ustedes? Y no tome decisiones sin consulta y rinda cuentas. Hemos aprendido a que los funcionarios que son elegidos popularmente tienen que rendir cuentas y tienen que hacerlo frente a las comunidades que los eligieron. Y hemos aprendido que las comunidades deben de tener argumentos lógicos, racionales, y no de insultos y de agresiones, porque por ahí no es. Hemos aprendido a que tenemos que hacer una resistencia pacífica pero activa, en la que empapelamos a todas las instancias de tal manera que inclusive el diálogo con los cementeros sea un diálogo entre colombianos. La comunidad que se concientice de lo que viene a futuro para las nuevas generaciones, en la destrucción que está creando esta empresa en el medio ambiente, y si ella no realiza los correctivos necesarios, pues la comunidad fortalecida y unida podremos llevar a cabo una gestión de un posible cierre. Bogotá como megaciudad tiene influencia en la región, a veces benéfica, pero a veces genera unos problemas por el flujo de materiales de las regiones para satisfacer las necesidades del metabolismo urbano, por así decirlo. Específicamente en materiales de construcción, pues Bogotá tiene necesidades de crecimiento en metro cuadrado construido en vivienda y tiene necesidades de mejorar su infraestructura vial y a su vez otras necesidades de infraestructura complementaria que es suplida por materiales minerales que se extraen en otras regiones. Principalmente Boyacá y parte de Cundinamarca es un buen proveedor de caliza, de carbonatos, de minerales que son necesarias para la industria intermedia de cementos, industria del acero hierro y pues industria ladrillera. Entonces, cada vez que en Bogotá se construye una vivienda nueva, tocaría verificar qué región del país aportó esos materiales y cuál sería el impacto que tuvo que soportar esa región de provisión para que haya una familia que goce de una vivienda propia o arrendada. La contaminación es producto del proceso de combustión, del proceso de producción de la cal. Hay partículas sólidas que quedan suspendidas en el aire y son partículas pesadas debido a que el combustible que se usa para este sistema de cocción es el carbón. No es carbón limpio, sino que es un carbón casi de tercera. Sumado a la quema de la cal, pues produce partículas sólidas que afectan
el tránsito sobre la vía Duitama y Sogamoso. Para el caso específico de Nopsa tenemos dos consideraciones importantes. La existencia de una industria cementera grande, tecnificada, que es Holcim. Holcim tiene un premio de coeficiencia. Entonces, no es que no contamine, sino que su impacto lo logra reducir para que la comunidad aledaña no sea afectada por la producción. Adicionalmente, Holcim previó adecuadamente tener una zona de amortiguamiento de las emisiones que está constituida por unas barreras naturales, unas plantaciones de pino de gran altura que logra contener, por así decirlo, y retener el material particulado que se genera. Nopsa ha logrado pues convivir y coexistir con la cementera y pues se mantiene todavía como un municipio turístico de artesanía, de una mano de maestros artesanos, pero que tiene una actividad cementera conjunta. Por el contrario también, por otro lado, perdón, Nopsa tiene las caleras, que son las donde se obtiene la cal apagada, y es un proceso de calcinación que no es tecnificado, son industrias tradicionales de familia, y usted a lo largo del eje vehicular empieza a ver las caleras, son unas cárcavas en ladrillo refractario, y por la noche es donde se aprecia realmente la actividad, porque son puntos rojos, puntos calientes, en donde durante un día o 2 días dejan, por así decirlo, calcinando esa caliza para obtener la cal apagada. Y ellos tienen un aporte de gases ácidos y material particulado que se expresan en su mayor concentración es en la noche y en las madrugadas, que son los puntos en donde la calidad del aire en el municipio y en ese corredor es más grave. La exposición a cal puede favorecer infección respiratoria, bronquiolitis, espasmo bronquial, sobre todo en los niños. ¿Por qué en los niños? Porque si un niño respira más que un adulto, está respirando casi el doble. Cada respiración es un intercambio con su medio ambiente. Estamos creando una generación de problemas de personas con daño en su salud y que en un futuro nos van a reclamar por eso. Hay unos impactos frente al entorno, unos impactos que pueden estar asociados al paisaje. O sea, tú tienes una información de la visual, la panorámica de la ciudad. Imagínate los cerros orientales y que Monserrate fue una montaña amarilla o gris. O sea, visualmente hay una condición ahí agreste que está asociado a las condiciones del cómo te sientes, de los niveles del estrés, del estar bien, del bienestar. Entonces, la condición del paisaje es influyente a la condición de la salud pública. Estamos en la vereda de Aguacaliente, frente a la explotación de Holcim, una de las empresas más grandes de producción de cemento en el mundo. Aquí ustedes ven, esta es la escuela de los niños. En una ocasión, en una explosión de dinamita de Holcim, los niños tuvieron que salir precipitadamente por el miedo. La escuela quedó seriamente averiada por esa explosión de dinamita de Holcim y hasta el momento nunca más pudieron volver a estar en su escuela porque los daños causados afectaron seriamente los cimientos y las paredes de la escuela. Estamos en la vereda de Aguacaliente, jurisdicción del municipio de Iza, una vereda rica que sus habitantes cultivaban trigo, cebada, papa, cuidaban el ganado, las ovejas, abundaba la fauna, la flora, el zorro, el conejo, las aves de todas especies. Ahora lo que estamos viendo, como ustedes podrán ver, es la explotación para la puzolana, que es materia prima para el cemento. La puzolana se adiciona al cemento para que se consiga un menor costo en la producción, ya que la puzolana al final es un cemento natural. El impacto ambiental, la rotura de la cobertura natural en la zona donde se extrae, el consumo energético en el proceso de explotación y el riesgo de contaminación de las fuentes de agua en la región por el lavado de la lluvia dentro de la mina y los efluentes de esa mina. Es que se ha secado absolutamente la cañada. Buenas tardes, su merced.
se ha secado absolutamente la quebrada que bajaba, y eso es un daño irreparable porque ya no queda ninguna capa vegetal. Y arriba los nacimientos de agua se han agotado definitivamente. Toda acción de minería está asociada a una fuente de río cercana. ¿Por qué? Porque tú tienes un uso con el río en función de ser un recurso para el lado del material o para el proceso industrial. Pero al mismo tiempo, en esas ilógicas que se manejan empresariales, ese cuerpo pues te descarga los desechos y te elimina los vertimientos o los residuos que se generen. O sea, te sirve como vehículo para que se desaparezca tu problema. El área urbana de Paz del Río se inundó de manera grave en abril de 2012 con el desbordamiento del río Zapagua. Una de las causas fue el vertimiento de los desechos producto de la extracción de hierro al lecho fluvial por parte de la empresa brasileña Votorantim. Este que vemos aquí es el río Zapagua, ¿sí? A mi lado derecho está la comunidad de Paz del Río, el municipio de Paz del Río. Con la inundación, este material llenó el río tanto que se botó hacia el pueblo y nos provocó el desastre que estamos mencionando. Aquí hay crecientes de los ríos que suceden en condiciones normales. Llueve en sus partes altas y cuando se desplayan o intentan transitar por estas vías, esos cauces, pues no encuentran las mismas profundidades que milenariamente han tenido y terminan entonces desbordándose. Y hemos creado nosotros una gran cantidad de asentamientos en áreas de ronda que convierten eso pues en la fórmula sencilla de inundación igual a tragedia. A través de muchos años la empresa Acerías Paz del Río, que hoy ya tiene otro nombre, realiza una explotación en la parte alta de la loma que se llama el Uche. Allá se explota el hierro, ¿sí? Nosotros como comunidad nos preocupa que este material que vemos acá, ¿sí? Gran parte de este material proviene de esa explotación, de muchos años de explotación que pensamos que la explotación no se ha hecho de la manera correcta. Con respecto al sector de Acerías Paz del Río, allí el problema radica en que a este sector no se le ha hecho mantenimiento al río. ¿Por qué? Porque allí es como una zona franca industrial en la que ellos son los dueños de todo ese terreno y al río no se le ha podido hacer mantenimiento y se encuentra bastante colmatado de sedimentos y estrecho. En el sector de Acerías Paz del Río, de la fábrica y de Argos, no se ha podido hacer mantenimiento y ahí empieza el represamiento del río porque se frena toda esa velocidad que lleva el río para evacuación de aguas. La colmatación la podemos entender como que el cauce del río se ha llenado de arenas, de limos y de otros materiales que son arrastrados por la fuerza del agua y van quedando en el cauce del río disminuyendo su capacidad hidráulica y estos materiales deben ser retirados con maquinaria pesada para poder seguir manteniendo esa capacidad del río de evacuación de aguas. Allí en Acerías también llega mucho mineral de hierro que viene proveniente del municipio de Paz del Río. Entonces este material también suelta mucho material particulado fino que cuando llueve es arrastrado y llega al río. También colabora con la sedimentación o colmatación del cauce del río. Hay unas partes altas utilizadas en beneficio de la industria y la acumulación de estos sedimentos hacen que los cuerpos de agua pierdan su cauce. Es una situación muy parecida a lo que le sucede a Paz del Río con lo que pasa en el Tunjuelo. Y es que cuando tú haces estas descargas progresiva, escalonada de los sedimentos en el río, pues estás generando una pérdida del cauce. Entonces es un vaso de agua al que le llenas arena, y en algún momento rebosa el agua. La única minería de gran escala que se desarrolla en Bogotá es la del Tunjuelo. Es la que se tritura sus gravas para obtener algo que se llama agregados y arenas para fabricar concretos. En este informe les explicamos por qué se inundó hoy Tunjuelito. El embalse La Regadera está en su capacidad máxima con 4 millones de metros cúbicos. Las lluvias de la semana pasada provocaron el rompimiento de 2 diques que sirvieron de embalses naturales para soportar las lluvias de anoche.
Los huecos de esas canteras, ubicados frente a la Escuela de Artillería, no soportaron los 120 metros cúbicos de agua que cayeron en la madrugada y se rebosaron hasta provocar la inundación. Al lado de mi barrio están las empresas mineras y estas empresas que sacan el provecho minero nos están haciendo un daño. ¿Por qué? Porque sus profundidades, sus pozos, sus cavidades, sus construcciones y su explotación lo hacen de día, de noche, ruidos. Son vecinos como Holcim y como Cemex, cuyo principal actividad podríamos pensar que es la producción de agregados minerales, agregados para la construcción. Desde mi punto de vista, no. La actividad principal de Cemex y Holcim es producir dinero. Una dramática situación viven esta noche cerca de 70 familias del barrio Villayaqui, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde esta madrugada un deslizamiento de tierra arrastró 25 casas. Son 2 metros los que aproximadamente separan a más de 25 casas del barrio Villayaqui de Ciudad Bolívar de un abismo de más de 200 metros. Estas imágenes captadas desde el aire dejan ver la magnitud del cráter. Varios estadios de fútbol cabrían dentro del agujero. Entonces el deslizamiento produce la reubicación por orden de la Autoridad de Prevención y Atención de Emergencias, que deben estar en otro lugar, que hay una situación de deslizamiento inminente y que pueden correr algún riesgo sus vidas. Y esa circunferencia o ese óvalo nos indica la zona que se deslizó. O sea, hacia el costado derecho de las pantallas está la zona de trabajo de las cárcavas, de donde se saca la grava para cubrir gran parte de las obras de la capital del país. Y esa zona roja que está titilando en este instante hace parte, son las viviendas que fueron desalojadas entre ayer y hoy porque se encuentran obviamente en una zona de riesgo. El caso es que posterior a ello se encuentra que la gente no puede volver a Villayaqui, no debe volver por las condiciones de riesgo que se mantienen. Y es allí cuando se entabla una demanda por parte de habitantes, por parte de organizaciones del sector, pudiendo hacer una exigencia de esos derechos que se tienen, pero sobre todo atribuyéndole un delito ecológico a la minera por la acción que generó. Es allí cuando se da la respuesta por parte del ministerio y de una manera asombrosa la exonera. ¿Por qué se dice asombroso? Porque es que ver Villayaqui, observar lo que se está presentando, pues es evidenciar aún sin ser geólogo que hay una actividad de una gran minería con huecos de cerca de 40 metros que te están generando en la parte alta pues unos problemas del riesgo por la remoción que se está presentando en el subsuelo donde se presenta el barrio. Lo que después se encuentra uno es que le atribuyen a una equivocada evacuación de las aguas residuales de Villayaqui la responsabilidad, entonces exonerándose ellos de todo tipo de culpabilidad. Es lo que hoy alarma y aterra. El caso de Villayaqui es un caso que conlleva muchas reflexiones. Una es que la minería dentro de zonas urbanas se constituye en una fuente de amenaza a la vida y amenaza a las propiedades de los habitantes que están en los alrededores. Y que la matriz minería zona urbana adyacente no es una buena medida de planificación. La gente fue, por supuesto, trasladada, hubo desalojo y hoy podemos ver una bardita, y es que en vez de barrio de Villayaqui, hoy lo que tenemos es esa bardita pintada. La desplazaron como una demostración del poderío de la gran minería, que lo puede hacer en las narices de Bogotá, que lo puede hacer delante de todas las autoridades, y que sencillamente es la prueba fehaciente que la minería va con paso fuerte, con gran poder y tiene un respaldo normativo nacional muy sólido que atropella cualquier territorio. Si se sigue haciendo minería en todas estas 3 empresas como lo están haciendo, esto, por lo último, yo creo que para mí lo último que nos queda es que por decreto nos saquen todos los barrios, hasta arriba, hasta Pasquilla, hasta Mochuelo, incluyendo el Botadero. Algún día esto se va, se acabaría, nos destruirían. Sería bueno que nos tengan en cuenta desde ahorita y no nos tengan en cuenta cuando estemos allá, en el hueco. La extracción de materiales de construcción de la manera como se efectúa en la actualidad, paradójicamente destruye los ecosistemas, la tierra, el agua, el aire, la fauna, la flora
la salud física y mental de la comunidad y los lugares de habitación aledaños a las zonas de explotación minera. Para corregir estas prácticas nocivas es urgente establecer una política que obligue a la industria a crear e implementar nuevos métodos de construcción respetuosos con la naturaleza y establecer actividades de reciclaje de materiales. Erradicar la actividad minera de las zonas urbanas, como la ciudad de Bogotá, porque afectan gravemente a los barrios y a sus habitantes. Como alternativa, se debe asignar zonas para explotación de materiales de construcción en regiones donde sea mínimo el impacto socioambiental. Esta construcción de ciudad, si observamos la ciudad como desde diferentes ópticas, podríamos tratar de describir e identificar la ciudad como un artefacto que se construye. Y para construir este artefacto entonces necesitamos los materiales. Toda ciudad, como construcción humana, precisa de los elementos materiales más cercanos a su lugar de construcción. Entonces, geología, rocas, minerales, van a ser directamente asociados a la construcción del artefacto ciudad. En el contexto, digamos, de la industria de la construcción y los contextos de ciudad y urbanos, a lo que nos referimos son prácticas de desarrollo sostenible, ¿sí?, que vayan al corazón de la calidad de vida de las personas, pero que al mismo tiempo estemos trabajando por un entorno más próspero y saludable. Entonces son soluciones que son prácticas, digamos, para las personas, pero a su vez que hacen que el modelo de negocio cambie hacia uno de economía verde, donde los incentivos están alineados para que no solo crezca, digamos, las oportunidades para nosotros y nuestra calidad de vida urbana, sino que también pueda crecer y prosperar el país generando oportunidades de forma responsable con el manejo de recursos y el entorno. Sostenibilidad es tan simple que es pensar como piensa la naturaleza, así de sencillo. Si pensáramos, la naturaleza no se autodestruye, la naturaleza se conserva, la naturaleza tiene ciclos y tiene respuestas ahí mismo. Con respecto al reciclaje de materiales, yo veo que hay como 3 desarrollos primordiales en Colombia y a distintos niveles, digamos, frente al ciclo de vida de un material. A nivel de la extracción o de donde vienen los insumos, donde se producen los productos, hay un repensar de cómo ser corresponsables en el ciclo de extracción y manufactura. En el momento de especificar productos, ya nos estamos empezando a cuestionar si tienen elementos que puedan ser malos para nosotros cuando los estemos usando en una edificación. Y también, más allá, se está pensando en la fase de demolición de una edificación, en su final de ciclo de vida, ¿qué hacemos con esos recursos y esos agregados? Cuando yo pienso en materiales de construcción, no pienso únicamente en los recursos que se necesita para su elaboración. También pienso en el proceso de elaboración que muchas veces genera contaminación al ambiente y adicionalmente otro tipo de contaminación que a veces no somos conscientes es el desperdicio por demolición de obras. Ese desperdicio puede llegar a ser un problema inmanejable. La ventaja, como siempre, es que en estos momentos pues se están haciendo muchas investigaciones sobre el uso, por ejemplo, del concreto reciclado. El acero se puede reciclar y así otros materiales. En Colombia ya algunas empresas que producen prefabricados en cemento están haciendo procesos de reciclaje. Su material no conforme o sus desperdicios de sus clientes se los recogen nuevamente y comienza el proceso de reciclaje. Aquí en Bogotá la compañía Manufacturas de Cemento bajo la marca Titán vende adoquines, losetas, bordillos y ellos están reciclando su material, nuevamente incorporan esas gravas a la producción de nuevos materiales. En Medellín está la empresa Adoquinar que está produciendo nuevos adoquines, nuevos prefabricados con material triturado de material que había sido usado antes. Algunos materiales nuevos que se están trabajando en Colombia son el PET, que es un polímero politetrafluoruro etileno, ¿cierto?, que se puede reciclar. Es el material que utilizamos nosotros básicamente en las botellas de agua o en las botellas de gaseosas. Estamos utilizando el Plysen, que es un material de cemento y fibra que reemplaza el asbesto cemento que se utilizaba anteriormente en las tejas para la construcción. Estamos utilizando la guadua como material alternativo para la construcción de igual manera. El bambú guadua tiene una ventaja, es protector de los cauces, es amigable y bien manejado no se acaba.
De hecho, nosotros vemos ejemplos en todo el mundo en que hay hectáreas sembradas de bambúes y esos bambúes han sido utilizados para diferentes usos. Me llama muchísimo la atención, por ejemplo, ver en China, ver no solo una hectárea, ver montañas de bambú. Y el bambú que están utilizando para la producción de alimentos, para la construcción, para las artesanías, para los muebles, es sostenible. Es importante tener políticas para que sea sostenible. Por ejemplo, con el bambú guadua, un caso típico de construcción es el puente Jenny Garzón, construido por Simón Vélez, que está a la salida de la calle 80. Recientemente en Mundo Aventura hicieron una cúpula muy bonita de bambú guadua. El bambú guadua tiene una ventaja, es renovable, es ambientalmente amigable, es captador de emisiones de CO2 y es autóctono y se puede encontrar en muchas partes de Colombia. Pero así como se podría pensar en el bambú guadua, se podría pensar en otros materiales alternativos como la construcción con tierra, dependiendo del área sísmica. Y estoy a favor de que este lugar vuelva a ser el mismo paraíso. Personalmente he tenido acciones para que a mi alrededor sea un paraíso y construimos una casa en tierra. Somos unas personas que al ver la cementera entendimos lo que pasa en una casa de cemento y en una casa de tierra. Una casa de tierra tiene vida, tiene comida, tiene calor de hogar, tiene fuego porque hay chimeneas y tiene trabajo comunitario, trabajo en equipo. Puedo poner de ejemplo varios. Uno, Pradera de Potosí en La Calera, Bogotá, cerca de Bogotá, en donde se maneja el BTC. El BTC es un proceso de tierra pisada compactada, ¿sí? Estos procesos son unos procesos que han venido desarrollándose a través del tiempo en Colombia, pero que han tenido un estancamiento. En 1950, en el SIMBA, en la Universidad Nacional de Colombia, se empezó a trabajar sobre este tipo de material. La tierra como elemento compactado, agregándole un elemento estabilizador como el cemento, puede generar materiales de construcción que son económicos y estamos utilizando material de la zona, material del lugar. Esto se utiliza como elementos de cerramiento, no elementos estructurales. Se precisa cuantificar los daños generados por este tipo de minería y determinar cuánto le deben al Estado colombiano las empresas mineras por perjuicios sociales y ecológicos para exigir el pago correspondiente. Proceder con prontitud a la recuperación ambiental y reconstruir el paisaje haciendo efectivas las declaraciones de reservas forestales protectoras. Asimismo, se requiere la creación de parques naturales en los sitios de antigua explotación minera. Cuantificar costos ambientales en Colombia es posible porque existe una derivación de la economía, de esta ciencia social, que es la economía ambiental. Entonces hay diferentes métodos de valoración ya de un impacto ambiental o de conservación de un ecosistema o de valoración de un pasivo ambiental. Entonces sí hay cómo cuantificar estos impactos ambientales. Cuando un sistema económico produce, genera, logra un crecimiento de ese sistema económico, tuvo que afectarse a alguien salió damnificado y regularmente es la naturaleza. Entonces si yo calculo la entropía y después la valoro, yo puedo empezar a mejorar las tasas ambientales. Entonces puedo decirle, mire, por cada metro cúbico que usted explote de material de construcción, usted debe compensar con tanta plata. O puede compensar con obras sociales, o puede compensar con una mitigación in situ. Por supuesto, podemos ver cómo la minería deteriora el paisaje, podemos ver cómo la minería ha afectado ríos, ha afectado quebradas, y hay un punto que como geólogo siempre me gusta establecer, y es el tema del tiempo. Los tiempos de afectación en escala humana son para siempre. El suelo que cubría las montañas
Es un suelo que se formó entre 3.000, 10.000 años, unos procesos muy largos, geológicos y biológicos. Los ríos se formaron en el último 1.000.000 de años y todo eso desaparece y nunca volverá a ser igual. Entonces, las decisiones con respecto a la minería son unas decisiones que tienen que ser juiciosas, pero las políticas reflejadas a través de las normas definen que en un tiempo muy corto, de meses, 2, 3 meses, se tienen que tomar decisiones de licenciamiento ambiental. Entonces, hay un problema de pensar la minería en términos de unas afectaciones que son para siempre. Yo diría que la legislación en general en Colombia es bien mala y habría que mirarla caso por caso. Las normas son muy malas, pero además la aplicación de las normas a veces es peor que las normas mismas. Lo de la puerta giratoria, los niveles de corrupción, la debilidad del Estado. Uno de los aspectos más graves de la privatización es que tenemos un Estado enclenque, al lado de estos monstruos de estas transnacionales. Entonces, por ejemplo, en las famosas licencias ambientales, ¿en qué consiste? El interesado, o sea, la transnacional o el minero cualquiera, es el que hace todos los estudios. Y por supuesto que el que tiene la información y hace los estudios tiene una ventaja descomunal. Y unos cuantos funcionarios del Estado súper débiles, sin los instrumentos necesarios, sin la fuerza científica y tecnológica, tienen que leerse unos ladrillos así de grandes, llenos de cifras, de números y de cosas. ¿Y cuál es su capacidad para estudiar, digamos, la veracidad de esas cosas? Ya lo hemos mencionado antes. ¿Cuántos funcionarios tiene el Estado revisando las cuentas de las transnacionales? Es decir, que si cuando la transnacional dice, no, es que un tornillo me costó 100, sí tiene cómo revisar el funcionario que le costó 100 o le toca creerle por fe. O sea que aquí tenemos los dos problemas, yo diría. Una normativa muy mediocre, muy sesgada a favor de estas empresas, llena de comas, de tildes, de palabritas, ¿sí?, que cuadran, llenas de podrás. Es una palabra tramposa que se usa mucho en la legislación, ¿no? Sí, tal cosa podrá, ¿no? Podrá también quiere decir que no podrá, ¿cierto? O sea, que está calculada para engañar, ¿sí? Y además un aparato, digamos, de fiscalización y de capacidad científica y técnica para vigilar las andanzas de estos personajes que son demasiado débiles. Porque usted puede tener la mejor legislación del mundo, pero si el funcionario está jugando del otro lado, está jugando porque o le pagan o ganan o le van a pagar, o está jugando porque es un mediocre y un pusilánime, ¿sí?, que no es capaz de ponerle el cascabel al gato aun cuando tenga el cascabel en la mano y los instrumentos para ponerlo. Pues entonces no es posible que las cosas funcionen. O sea, que al final toda esta lucha económica, social, ambiental es una batalla política. No es fallecer. Entender que la verdad implica que tenemos la tierra heredada de nuestros hijos y que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien y que tenemos que buscar nuevas alternativas de desarrollo económico y social, nuevos materiales de construcción para enfrentar el cambio climático y los rigores de lo que nos está sucediendo. Y tiene que ser en compañía de la ciudadanía, de todos los que se vean afectados, de la imaginación, de los estudiantes, de los profesores universitarios, de los economistas, la aplicación de la ciencia y de la tecnología que tenemos, y no del capital financiero y del capital empresarial, porque es que ahí hay un gran divorcio. Nos hemos acostumbrado a mentir y la única manera es empezar a decirnos la verdad, y la verdad implica atravesar a una economía sostenible, que nos implique que de verdad estamos desarrollando la felicidad, definida como una prolongada edad de vida con salud, una plena libertad de los derechos fundamentales y una gran seguridad de los derechos, educación, vivienda, etc. Y solidaridad, el acompañamiento entre todos para así alcanzar las metas de crecimiento y de desarrollo social y de bienestar.